Hola, mi nombre es Ira Fernanda Cárdenas Mora y les voy a hablar acerca del sufrimiento fetal, así como los cuidados de enfermería para esta patología. Antes de entrar en el tema del sufrimiento fetal, es importante recordar acerca del contexto anatómico y fisiológico de las estructuras comprometidas. Estas tienen relación con la madre, la placenta y el feto. La placenta es el órgano fundamental en el embarazo, pues gracias a ella se realiza la transferencia materno-fetal, con la participación de los vasos sanguíneos maternos, el espacio intervelloso y como consiguiente la formación del cordón umbilical, el cual está formado por una vena y dos arterias umbilicales, y la gelatina de Wharton, la cual forma un tejido de sostén. La placenta materno-fetal cumple con la multiplicidad de funciones de intercambio gaseoso, nutrientes, hormonas, lípidos, electrolitos, anticuerpos, desechos del feto, medicamentos e incluso el paso de virus y bacterias. Sin embargo, cuando hay una disminución de los intercambios fetomaternos como consecuencia de distintas causas, hay una perturbación metabólica compleja en el feto, la reducción del aporte de oxígeno y la eliminación de los productos del metabolismo fetal, provocando así el sufrimiento fetal. Los mecanismos fisiopatológicos mejor conocidos en el sufrimiento fetal son hipoxemia, que es la disminución de la presión parcial del oxígeno en la sangre, hipercapnia, que es la retención de dióxido de carbono, lo cual lleva a una acidosis gaseosa. Esta acidosis es manifestada por la disminución del pH de la sangre, a causa de la concentración del ion hidrógeno y dióxido de carbono. Hipoxia, que es la disminución del aporte de oxígeno a un órgano, de tal manera que no cubre sus requerimientos metabólicos. Y por último, estas alteraciones pueden conllevar a una asfixia, provocando alteraciones tisulares irreparables de los órganos centrales e incluso la muerte del feto. Se ha clasificado el sufrimiento fetal como crónico y agudo. Pueden suceder de manera independiente o el agudo se puede superponer a uno crónico. En el sufrimiento fetal crónico, el feto es afectado durante la gestación. Este está asociado con alteraciones de la función placentaria, determinadas básicamente por patologías maternas que alteran el intercambio materno-fetal, como es la preeclampsia, diabetes mellitus, enfermedades cardiopulmonares, enfermedades vasculares, deficiencia nutricional, abuso de sustancias tóxicas, alcoholismo, tabaquismo, entre otras. El sufrimiento fetal crónico también puede tener etiología placentaria, como puede ser placenta previa, cuando la placenta del bebé obstruye de manera total o parcial el cuello uterino de la madre, abruptio placentae, que es el desprendimiento de la placenta, corioangioma, que es neoplasia placentaria, decuiditis, que es la inflamación e infección de la decidua, trombosis y necrosis isquémica de las vellosidades, entre otras. Las causas fetales pueden ser como la eritroblastosis, cuando la madre y el feto tienen tipo de sangre diferentes, enfermedades cardíacas o malformaciones. Ahora veremos el sufrimiento fetal agudo, el cual sucede en el periodo intraparto. Está relacionado con las contracciones uterinas, complicaciones del cordón umbilical y o disminución del intercambio materno-fetal. Las contracciones uterinas pueden presentar hipodinamia, la cual se refiere a la presencia de menos de 2 contracciones cada 10 minutos. Esto puede ocasionar una prolongación del parto y agotamiento.
Por otro lado, la hiperdinamia está relacionada con más de 5 contracciones cada 10 minutos, lo que puede provocar una aceleración del parto, desprendimiento de la placenta, desgarros cervicales y vaginales y ruptura uterina. Otras causas son las alteraciones en la calidad y la cantidad de la sangre en la circulación materno-fetal, alteraciones de la composición de la sangre, alteraciones en la circulación sanguínea materno-fetal como consecuencia de patologías maternas y alteraciones relacionadas con el cordón umbilical, como circulares y nudos del cordón, y causas iatrogénicas por el mal uso de oxitóxicos que afectan en la contracción uterina. En las manifestaciones clínicas del sufrimiento fetal podemos encontrar alteraciones en la frecuencia cardíaca del feto, como es la taquicardia, cuando hay alguna infección, anemia, prematuridad, anomalías congénitas o por patologías maternas. La bradicardia, que es el resultado de la hipoxia, y variaciones de la frecuencia cardíaca fetal, las cuales son producidas por las contracciones uterinas, ya sea que ejercen alguna presión intracraneana, contracciones hiperactivas o compresión del cordón umbilical. La presencia de meconio en el líquido amniótico es señal de la hipoxia. A causa de la hipoxia hay un incremento de la actividad intestinal del feto, así como una relajación del esfínter anal, como consiguiente la expulsión del meconio. Esto puede provocar el síndrome de aspiración de meconio. Otra manifestación de sufrimiento fetal importante es el pH menor a 7.20. Esto es señal de la acidosis. Y debido a esto y a la hipoxia, el embarazo debe de ser interrumpido inmediatamente. De lo contrario, puede haber un daño neurológico en el feto. Otra de las manifestaciones clínicas es que al nacimiento el neonato tendrá una puntuación APGAR baja. Los métodos diagnósticos para su detección pueden ser prenatales, en el periodo intraparto y el nacimiento. En el periodo prenatal, a través de la anamnesis se podrán determinar factores de riesgo, como son patologías maternas y malos hábitos de la embarazada, los cuales pueden repercutir en el feto. La ecografía, en donde podremos encontrar alteraciones uterinas, problemas placentarios y o malformaciones fetales. En el periodo intraparto, a través de la cardiotocografía, se podrán observar las alteraciones en la frecuencia cardíaca del feto y las aceleraciones y desaceleraciones con las contracciones uterinas. La ecografía Doppler permitirá detectar problemas en la circulación materno-fetal, problemas en la placenta o en el cordón umbilical. Otro método de diagnóstico es la gasometría del cuello cabelludo fetal para la medición del pH. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, un pH menor de 7.20 es indicativo de acidosis. Los niveles entre 7.20 y 7.25 se consideran preacidóticos, por lo que deben de realizarse muestras con continuidad. A través de la amnioscopía observaremos presencia de meconio en el líquido amniótico. Ahora, en el periodo postparto, al realizar el test de APGAR al nacimiento obtendremos una baja puntuación. El tratamiento a seguir a la detección del sufrimiento fetal es el cambio de la posición materna a decúbito lateral izquierdo. Esto con el fin de descomprimir los grandes vasos y mejorar el intercambio sanguíneo materno-fetal. La administración de oxígeno a la madre para mejorar la concentración de este en el feto.
la suspensión de oxitóxicos para disminuir la contractibilidad uterina. Administración de líquidos endovenosos, de preferencia cristaloides. Y una monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal. Estas medidas señaladas anteriormente permiten la reanimación intrauterina del feto, al mejorarse la perfusión del compartimiento fetoplacentario. En el sufrimiento fetal agudo, el recién nacido estará deprimido, tendrá un índice de Apgar bajo, una marcada acidosis y puede requerir reanimación en los minutos inmediatos al nacimiento. En la reanimación del recién nacido se realizan distintas actividades, las cuales se mencionarán a continuación. Evitar la pérdida de calor en el neonato. Optimizar la vía aérea, colocando al recién nacido en decúbito supino, con la cabeza en ligera extensión y, si precisa, la aspiración de secreciones. La estimulación táctil. Esto se realiza si con las maniobras anteriores el neonato no inició la respiración. Esta consiste en palmadas suaves en la planta de los pies y frotando la espalda. Ventilación con presión positiva. Intubación endotraqueal si la ventilación no invasiva fue ineficaz y o se requiera aspiración traqueal por presencia de líquido amniótico meconial. Masaje cardíaco y cateterización de la vena umbilical para la administración de fármacos como es la adrenalina. Este es para cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, a pesar de la realización de las actividades anteriores. A continuación, el plan de cuidados de enfermería. Los diagnósticos de enfermería que determiné más importantes en el sufrimiento fetal son el deterioro del intercambio de gases, esto por el déficit de la oxigenación y la eliminación del dióxido de carbono. Otro de los diagnósticos es el riesgo de asfixia, el cual está relacionado con la hipoxemia, hipercapnia e hipoxia que presenta el feto, y el riesgo de aspiración, como consecuencia de la presencia de meconio en el líquido amniótico. En los indicadores NOC, los aspectos más importantes a valorar que yo consideré en esta patología son la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pH arterial, las vías aéreas permeables y cianosis. Las actividades que enfermería podría realizar en esta situación son las siguientes. Relacionadas al sufrimiento fetal en el periodo de intraparto, está la colocación en la posición de cúbito lateral izquierdo a la embarazada. Vigilar el estado de oxigenación antes y después del cambio de posición. Y monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíacos fetales, así como el monitorizar los niveles de la gasometría del cuero cabelludo fetal para detectar la disminución del pH. Al nacimiento, vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. Monitorizar si hay cianosis central y periférica. Determinar la necesidad de la aspiración oral y o traqueal. Utilizar técnicas de ventilación con presión positiva no invasivas. Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y estado respiratorio del recién nacido. Mantener una vía aérea permeable. Eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales. Monitorizar el estado de oxigenación, estado neurológico y estado hemodinámico antes, durante y después de la succión. Auscultar los sonidos respiratorios observando la ausencia de ventilación.
controlar la eficacia de la oxigenoterapia y, si es necesario, la administración de medicamentos que favorezcan la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gases. Y bueno, esto ha sido acerca del sufrimiento fetal y el plan de cuidados de enfermería. Muchas gracias por su atención.